en casa o en la biblioteca, en la cama o en el salón, con música o sin ella. Estudiar de forma autónoma en la enseñanza semipresencial puede ser un gran reto para el estudiante, pero manteniéndote alejado de tentaciones como el móvil, la tele o los videojuegos, y con la ayuda de estos consejos, podrás aumentar tu rendimiento muy rápido. Empezamos un año nuevo, empezamos con muchísima ilusión y es verdad que cuando vamos a comprar el libro a la librería lo primero que hacemos es verlo, olerlo y hacerlo nuestro. Entonces es muy importante que cuando abrimos el libro nos familiaricemos con él, veamos un poco la estructura, cómo está organizado cada uno de los capítulos en diferentes bloques, si tienen imágenes, cómo se explican esas imágenes, si tienen, por ejemplo, pues cuadros a modo de resumen que pueden tener como las ideas esenciales del texto. Y luego, muy importante también, si tienen cuestiones, por ejemplo, de autoevaluación o ejercicios, ¿no?, que podamos utilizar para repasar el contenido de cada uno de los capítulos. Y yo diría que la primera pregunta clave que nos tenemos que hacer es cómo es la forma de examen, cómo nos van a examinar, cómo es la modalidad, si es un examen de desarrollo, si es un examen tipo test, de preguntas cortas. Eso, tremendamente importante. Hacemos una primera lectura. Esa primera lectura puede ser incluso más rápida para conocer un poquito el contenido del texto. Y luego hacemos una segunda lectura, una relectura, en la que intentamos centrarnos mucho más en las ideas más importantes del texto. Y es muy importante que a la vez que vamos haciendo esa relectura hagamos preguntas. ¿Para qué? Para llegar a una lectura comprensiva, que ya veremos que es tremendamente importante para luego llegar a ese momento de síntesis de la información. Tenemos que tener en cuenta que el subrayado es la base de un buen resumen o de un esquema o de un buen mapa conceptual. No todo vale. Es verdad que hay gente que utiliza diferentes colores para poner las ideas principales o las ideas secundarias y esto puede ser de utilidad, pero por favor, no todo subrayado, porque esto luego se resume cuando nos exigen a lo mejor el tener que hacer un resumen de un libro o de un capítulo. El resumen es excesivamente largo y es porque todo nos ha parecido súper importante. En cuanto a las anotaciones al margen, a mí me ayudan mucho, sobre todo cuando tenemos una buena memoria visual, porque podemos hacer nuestras propias anotaciones al margen de cada uno de los textos poniendo nuestra propia estructura de lo que hemos leído. A mí me gusta mucho, cuando tenemos que repasar o memorizar conceptos, el imaginarnos como un auditorio, imaginarnos que tuviéramos personas delante a las que le tenemos que explicar lo que hemos memorizado o lo que hemos aprendido. De esta manera nos obliga a relatarlo en voz alta y para aquellos que tenemos una buena memoria auditiva nos ayuda muchísimo para reforzar todos los contenidos aprendidos. A la hora de sintetizar vamos a utilizar las más comunes, que serían el resumen, en el que vamos a recoger las ideas más importantes. Para eso era muy importante la lectura comprensiva. Y luego tenemos lo que serían los esquemas y los mapas conceptuales. Los esquemas es cómo vamos a ser capaces de relacionar las ideas principales de un texto y lo vamos a poner de una forma gráfica, de una forma visual. Podemos utilizar diagrama de barras, de flechas, que se diferencia este esquema del mapa conceptual, que a veces cuesta establecer esa diferencia, en que el esquema relaciona las ideas principales de un texto, mientras que los mapas conceptuales relacionan conceptos claves y además la relación es a través de diferentes conectores, esas palabras claves que unen conceptos que son relevantes de un texto. El tema de las reglas mnemotécnicas es cuando somos capaces de crear conceptos claves o imágenes visuales que a veces son absolutamente inverosímiles, e incluso cuanto más inverosímiles y más raras, muchísimo mejor, porque nuestra memoria las recuerda mejor, y cómo las asociamos a diferentes conceptos. Son muy útiles cuando tengo que estudiar cifras o tengo que estudiar muchos números. Un ejemplo muy sencillo, tengo que aprenderme una fecha que es el 1726. 17 personas estuvieron juntas el día 2 del mes de junio. No todo el mundo las usa porque requiere cierta practicidad y si no son para ti, pues no pasa nada. Para finalizar, sí me gustaría contaros lo que para mí son las claves del éxito. Lo más importante es la autoestima, o sea, pensar que somos capaces y sentir que somos capaces, a pesar de todo lo complicado que pueda ser el texto. Descansar, por supuesto, antes de los exámenes, el repasar 15 días antes de los exámenes, pero dejar el último día, si puede ser, de descanso. Secuenciar muy bien el tiempo de estudio. Para eso a mí me resulta muy de utilidad el hacer una planificación al principio de curso de cómo voy a estructurar esas horas de estudio.
y además por diferentes asignaturas. Y además, si hay asignaturas que tienen ciertas sinergias, que tienen cierta conexión entre ellas, es muy importante utilizar esas sinergias e intentar estudiarlas juntas. Por ejemplo, pues voy a aprovechar esta tarde para estudiar filosofía e historia del arte, porque comparten determinados contenidos que puedo utilizar ese tiempo para sacarle el máximo partido a las dos asignaturas. Es un año complicado el que estamos viviendo, pero de verdad que se puede y muchísimo ánimo.